Hola, muy buenos días, muy bienvenidos, muy bienvenidas todas y todos, siendo las 10 ya. Vamos a empezar con este webinar, con este ciclo de dos webinars en realidad que estamos realizando de esta Acción Empresas en conjunto con la iniciativa UPI. UPI, que básicamente se refiere a Unidos por la Infancia Chile, y es una alianza multisectorial que no tiene fines de lucro y fue constituida el año 2012, básicamente para fomentar el diálogo y la discusión sobre la importancia de la infancia, como una etapa tremendamente importante en el desarrollo de las personas, y velando también por un aspecto de derechos humanos para que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto, UPI agrupa diferentes actores y pone en relevancia especial el rol que deben ocupar las empresas en nuestra sociedad, y que obviamente no es solamente económico, sino también corresponde a un papel indispensable en la configuración del modelo de una sociedad a la que aspiramos. Hoy día, en representación de UPI, contamos con la participación de su directora ejecutiva, Andrea Gallardo, que además hará la primera presentación de ese webinar de hoy día. Adicionalmente, conoceremos dos casos empresariales. Por un lado, de BTR, donde contamos con Romina Cid, que es manager de Relaciones Laborales, Diversidad e Inclusión, y otro caso de Deloitte, que presentará Débora Ruiz, que es Workplace Experience Senior Manager. Así que vamos a tener por un lado la visión de UPI como fundación, como alianza, y por otro lado también dos ejemplos muy concretos. Y bueno, también quisiera dar especialmente la bienvenida a María Laura Werner, que es la directora ejecutiva de la Fundación Arcor Chile y jefa de sustentabilidad de Empresas Arcor. Entonces, vamos a tener, ojalá, una presentación muy interesante hoy día, y en la próxima ocasión, que tendremos el segundo webinar, que está planificado justamente para el 19 de agosto y tiene una bajada en esta ocasión sobre inversión social, relacionamiento comunitario y niñez. Pero hoy día lo que nos convoca es la conciliación trabajo y familia y cómo se incorpora la perspectiva de la niñez en el sector privado. Y ahí solamente quería darles algunas cifras del contexto nacional e internacional. A nivel mundial, según la ONU, hay en ese momento 160 millones de niños y niñas que son víctimas del trabajo infantil, es decir, que trabajan y no debieran estar trabajando, la mayoría trabajando en el rubro agrícola y en menor medida en servicios, o sea, en negocios principalmente, familiares muchas veces, y también en menor medida en la industria, especialmente en minería. La primera vez, este año es la primera vez en 20 años que esta cifra aumentó, y eso tiene que ver con los efectos que ha tenido la pandemia sobre el nivel socioeconómico de las familias. Y en ese sentido, las proyecciones de la OIT y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indican en su último informe, y ahí me van a permitir citar: millones de niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis del COVID-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil grave por primera vez tras 20 años de avances y descensos. ¿Y cómo estamos en Chile? Según las últimas cifras, que son bastante antiguas, que son de la Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes del 2012, en ese momento en Chile había 219.000 niños, niñas y adolescentes que ejecutan trabajo infantil. Es una cifra en comparación con lo mundial bastante bajo, pero sin embargo no deja de asustar y no deja de sorprender también. Sobre todo cuando uno toma en consideración que prácticamente el 90% de ellos realiza trabajos considerados como peligrosos. ¿Y qué tiene que ver todas esas cifras bastante chocantes con el sector privado? Nosotros sabemos que el Estado debiera ser el principal garante de la realización, implementación y garantía de los derechos de los niños. Pero sin embargo, creo que es evidente la responsabilidad de las empresas también en proteger y promover los derechos de justamente ese grupo de interés, de las niñas, niños y adolescentes.
Y ahí entran tres como recomendaciones o peticiones de la OIT y de la UNICEF que están directamente relacionados con el sector privado. Por un lado, fomentar el trabajo decente para los adultos, de modo que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de los niños para generar los ingresos familiares mínimos o básicos. Segundo, acabar con las normas de género nocivas y la discriminación que influyen en el trabajo infantil. Y tercero, invertir también en sistemas de protección de la infancia, sobre todo en temas de desarrollo agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de vida. Eso entonces implica, esa responsabilidad implica que las empresas no solamente deben cuidar de no contratar niños, sino deben garantizar que su actividad empresarial, incluyendo toda su cadena de valor, y es ahí donde está el principal desafío, no solo no contribuyan a vulnerar los derechos de la niñez, sino que los promuevan y que los protejan. Entonces es importante darnos cuenta y reconocer ese impacto real y potencial que sus actividades generan en las niñas, niños y adolescentes, para así tomar todas las iniciativas y todas las medidas necesarias para protegerlos y para reparar en caso que hubo un impacto negativo. Y esa responsabilidad, nuevamente tengo que hacer ese punto, incluye no solamente las actividades de la propia empresa, sino también de toda su cadena de valor, desde el proveedor del proveedor hasta los colaboradores y clientes. Todos podemos y todos debemos tener un rol en la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Invito entonces a Andrea Gallardo a contarnos un poco más sobre cómo incorporar esta perspectiva en el quehacer de las empresas. Así que, Andrea, muchas gracias por estar acá y te paso la palabra. Muchas gracias, Katy, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, aprovecho de saludar cordialmente a todos los asistentes a este webinar. Particularmente a María Laura Verne, nuestra presidenta de la Red UPI, quien hoy también nos acompaña, y además invitarlos también al próximo ciclo, que va a ser el 19 de agosto, sobre inversión social y relacionamiento comunitario. Bueno, antes de partir, y que Katy también lo expresó muy bien, comentarles muy brevemente quiénes somos. Nosotros somos una red multisectorial liderada por empresas privadas y públicas creada hace 8 años con el fin de instalar, ¿no es cierto?, la misión del rol que juega la empresa, tanto en el respeto como en la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Y en ese ámbito participan 21 empresas, en donde también están con nosotros trabajando en alianza, organismos internacionales, instituciones públicas y también la sociedad civil. Ahora voy a compartir una presentación. Poder partir con... Ahí ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias, Katy. Bueno, partir con una pregunta en este ciclo. ¿Por qué es importante que las empresas tengan un rol en la protección y la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia? ¿Por qué la empresa, de cierta manera, es cogarante de los derechos de la niñez? Esta pregunta la dejo al comienzo y la vamos a ir respondiendo mediante esta presentación. Nosotros como red partimos de una premisa que siempre en todo seminario y actividades lo decimos. Toda empresa, independiente de su rubro o tamaño, interactúa de alguna manera con los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Ya sea porque la empresa tiene colaboradores que tienen hijos e hijas, porque la empresa tiene adolescentes trabajando al interior de sus instalaciones, ¿no es cierto?, como bien lo decía Katy, o porque también los niños resultan ser consumidores directos o indirectos de productos o servicios que también publicitan las empresas. O también porque puede impactar negativamente o positivamente los derechos fundamentales, como también los niños son miembros de las comunidades en donde las empresas están insertas y actúan en el día a día. Como se observa, ¿no es cierto?, en esta imagen, toda empresa independiente de su tamaño está sujeta en primer orden a un ordenamiento jurídico que tiene que ver con las leyes que se vinculan con el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia, como por ejemplo entre ellas está la ley pre-postnatal, también está la nueva ley 21.271,
que habla sobre el trabajo adolescente protegido. Posteriormente también nos encontramos en un segundo nivel, donde existen ciertas iniciativas como lo que llamamos empresas y derechos humanos, como la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que también invita a las empresas, inspiran a las empresas para que puedan realizar acciones en el marco del respeto y de la promoción de los derechos del niño. Y finalmente, en último orden dentro de esta rueda, están los ODS, de tal manera que constituyen una guía de acciones que deben realizar las empresas, ¿no es cierto?, para integrar la sostenibilidad en su gestión y que se orientan a dar un cumplimiento en diversos objetivos. En la línea de conciliación trabajo-familia que hoy nos convoca, tenemos el ODS número 1, que habla de la pobreza, el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que lógicamente genera trabajo decente y crecimiento económico, y reducción de desigualdades, y por supuesto el ODS 17, que nos llama, ¿no es cierto?, a trabajar en alianza para lograr los objetivos. En este marco, nuestras diferentes líneas de acción dentro de la red, a lo largo de estos años, primero ha sido la prevención y erradicación del trabajo infantil. ¿Y cuál es el rol de las empresas? Por otro lado, ha sido sumamente importante visibilizar las acciones que realizan las empresas en favor de la conciliación trabajo-familia, por sobre todo porque estos tiempos han sido súper duros y críticos para las familias, y sabemos y entendemos que las empresas de alguna manera tienen que favorecer estos espacios entre la vida familiar, personal y laboral. Si miramos en otro ámbito también, un poquito más allá, vemos cómo la empresa impacta los entornos de las comunidades donde están insertas, mediante su inversión social y relacionamiento comunitario, en programas para que impacten en la niñez y adolescencia. Sobre todo, estos programas apuntan a mejorar la calidad de vida en la educación, como por ejemplo, o como promover cómo la empresa puede invertir en favor de la infancia, sobre todo en el ámbito de la primera infancia. Y por otro lado, también como un último punto muy importante y transversal a todas las acciones que hacemos como red, es el trabajo en alianza. Todas nuestras acciones que hacemos, nuestros productos y servicios que lanzamos al mercado y a la sociedad están trabajados de esta manera, porque no solo dan cumplimiento a los objetivos propuestos, sino que además creemos que de esta manera es la forma de sumar valor a las instituciones, a las empresas y por ende a nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo una buena política corporativa en conciliación trabajo-familia puede impactar positivamente o negativamente la niñez, cierto? Primero me gustaría recordar lo que entendemos por conciliación trabajo-familia. Según autores, y esto es uno de los autores que más nos representa también en el actuar de UPI, dice que las iniciativas que adoptan organizaciones o empresas adicionales a lo que establece la ley, destinadas a crear condiciones para que los colaboradores cumplan de forma más óptima y eficiente las responsabilidades familiares y laborales, y como resultado de estas, ¿no es cierto?, medidas, se logra una relación mucho más armónica entre la vida familiar y laboral. Acá, me imagino que muchos de ustedes conocen este estudio de la encuesta CACEM, en el año 2015. Acá se observa en la imagen, a grandes rasgos, para no detenerme tanto en los estudios, existe un aumento en la construcción de hogares monoparentales entre los años 1990 y 2015, y si comparamos ambos años, existe un aumento de casi un 10% de la construcción, ¿no es cierto?, de hogares monoparentales. Y como también se observa el aumento de jefaturas femeninas. Si vemos en el segundo gráfico, existe una comparación de casi el 20% de aumento de jefaturas femeninas en la sociedad. Esto también se debe al retraso de edad para casarse, tener este primer hijo, la disminución de hogares biparentales, el aumento de hogares monoparentales, las transformaciones sociodemográficas, el envejecimiento. En definitiva, múltiples causas han hecho que nuestra sociedad esté cambiando y que de alguna manera las empresas tengan que adecuarse a esta nueva sociedad, a estas nuevas jefas de hogares, y por supuesto conciliar de mejor manera la vida familiar y laboral, y por ende que incida positivamente en los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, también la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo importante que es la familia, definiéndola como el grupo fundamental de la sociedad mediante la sociedad, su medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular, ¿no es cierto?, de los niños, niñas y adolescentes. Debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad. Y por eso la empresa debe asegurar primero las oportunidades a la familia de proporcionar, ¿no es cierto?, el bienestar material, y por otro lado también asegurar el tiempo y las competencias parentales para proporcionar el cuidado que potencia el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Y es así como la empresa resulta crucial, ya que es así como que se genera este espacio, ¿no es cierto?, de intervención para promover el cumplimiento, los derechos declarados también por la Convención hacia el favor de la niñez. ¿En qué escenario nos encontramos hoy en día, cierto? Sabemos que es muy complejo. La crisis sanitaria, social, económica ha planteado, nuevos desafíos importantísimos para las familias y para las empresas. Uno, cómo hacer frente a las dificultades económicas para mantener a las familias y para las empresas. Por otro lado, también la sobrecarga de trabajo por asumir labores de cuidado, apoyo familiar en los niños en casa, la suspensión de clases también presenciales, por cierto se está retomando, pero todavía existe un gran porcentaje de familias con sus niños al interior de sus hogares. Sumado a ello, las labores de la casa que deben realizarse conjunto con el teletrabajo, todo este escenario ha contribuido negativamente a los niños, niñas y adolescentes y por cierto ha sido invisibilizado por nuestra sociedad. Las posibilidades de ejercer, por otro lado, también trabajo infantil doméstico al interior de los hogares, como es el cuidado de hermanos menores, por cierto, o de adultos mayores, que pasa muchas veces y que, por cierto, también es bastante invisibilizado lo que es el trabajo doméstico infantil. Y por sobre todo, esto ha incidido negativamente en el aumento de la deserción escolar hoy en día. Según estudios, han demostrado que existe aproximadamente un 7% de deserción escolar por causa de la pandemia y de las crisis mencionadas. En este contexto tan complejo, el rol que juegan las empresas es crucial, ya que todas las políticas, acciones e iniciativas que vayan en favor de los colaboradores y las familias les permiten sobrellevar de mucha mejor manera los efectos de la crisis. Por ello, nosotros hace casi 3 años, junto a UNICEF y a Chile Crece Contigo, y también con el patrocinio y apoyo siempre de OIT, venimos desarrollando guías empresariales sobre conciliación trabajo-familia con impacto en la niñez. Estas guías evidencian diferentes iniciativas de empresas públicas y privadas de distintos tamaños y rubros que han realizado iniciativas en favor de la niñez y de qué manera, lógicamente, se puede conciliar la vida familiar y laboral, sobre todo en estos tiempos. Esta guía, mencionar que son guías disponibles en nuestra web, en ubi.cl, son descargables, totalmente gratuitas. Son 2 guías, una hecha el año 2019 y la otra el 2020, y ambas están disponibles para que otras empresas también puedan replicar estas buenas prácticas y, lógicamente, invitar a otras empresas que puedan participar. Si hablamos de que la familia es fundamental, estamos convencidos de que la familia es el núcleo más importante para el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Así también lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Y comentarles que esta convención consta de 54 artículos, no me voy a detener lógicamente en todos ellos, pero me gustaría mencionar algunos que cruzan, en el fondo, la temática de conciliación de familia y trabajo y que pueden servir de guías para las empresas. Como les comento, esta supone 4 principios claves que se orientan y resultarían transversales al conjunto de derechos reconocidos por la Convención. Primero, la no discriminación, luego el interés superior del niño, la supervivencia, el desarrollo y participación, y en el ámbito de iniciativas de conciliación trabajo-familia,
Dos de estos resultan fundamentales para el análisis en la perspectiva de los derechos de la niñez. Por una parte, el interés superior del niño, contenido en el artículo número 3, donde explicita que toda medida concernientes a los niños toman las instituciones públicas y privadas deben considerar el atender hacia el interés superior del niño. Por otro lado, en el artículo número 6, que habla sobre la supervivencia y desarrollo del niño, donde los estados partes reconocen que todos los niños tienen el derecho intrínseco a la vida, así como también garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. A su vez, también es posible distinguir 4 derechos que están consagrados en la Convención y que resultan de interés para el trabajo en materia de conciliación trabajo-familia. El primero y probablemente el más relevante se trata del artículo número 18, que establece los derechos y obligaciones que ambos padres y madres tendrán en torno a la crianza de sus hijos. A su vez, también el artículo número 24, relativo al derecho de los niños, que es alcanzar el más alto nivel posible de salud para los niños. Y el 27 se refiere al apoyo material, que también las empresas pueden hacer en cuanto al apoyo físico, mental, espiritual y moral. Y por cierto, 28, el derecho a la educación, que la empresa también puede hacer parte de eso. En la sistematización de las guías que realizamos durante el año 2019-2020, la primera dice relación al reconocimiento de los tiempos que requieren las y los trabajadores para cumplir sus obligaciones familiares, como por ejemplo, instaurar una política de reducción de jornada laboral. La segunda tiene relación al reconocimiento y las condiciones materiales que tienen para garantizar el desarrollo pleno de sus hijos e hijas, como por ejemplo, los bonos de emergencia, becas estudiantiles. Y finalmente, la de las medidas de cuidado, que se orientan a todas las acciones que las empresas pueden generar en favor de las condiciones y relaciones del cuidado que las madres y padres y trabajadores pueden tener con sus hijos. Especialmente acá podríamos hablar de la extensión postnatal, y yo sé que acá Becerra también nos va a comentar, ¿no es cierto?, una muy buena política sobre la extensión postnatal parental para padres que ha instaurado, ¿no es cierto?, BTR, y que por cierto es muy valioso. Acá me gustaría mencionar cómo una empresa puede reportar sus acciones con una perspectiva de niñez. Este cuadro tiene por objetivo realizar una lectura desde la perspectiva de los derechos de la niñez, de las iniciativas declaradas, ¿no es cierto?, en nuestras guías empresariales, atribuyendo a cada derecho reconocido por la Convención que se ve involucrado. La intención de este ejercicio consiste en visibilizar los modos en que las iniciativas en materia de conciliación trabajo y familia impactan positivamente en la niñez, mediante el bienestar y el desarrollo, y con ello identificar el rol de las empresas como cogarante en el respeto y promoción de los derechos de la niñez. Acá, por ejemplo, si tenemos un acuerdo de trabajo flexible, atañe, lógicamente, al interés superior del niño, a la supervivencia y desarrollo, y a la crianza por parte de ambos padres. Y también, lógicamente, se puede contribuir a que ODS haga solución. O como, por ejemplo, la extensión postnatal, también atañe al artículo 3, interés superior, a la supervivencia y desarrollo, a la crianza por ambos padres, al derecho al más alto nivel de salud, y el nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Acá también existen diversas iniciativas que tienen que ver con las iniciativas de la guía, como bonos de emergencia, charlas de webinars con apoyo a la crianza, plataformas educativas orientadas para niños, niñas y adolescentes, o portales educativos que están orientados para trabajadores y profesionales y comunidad. Es así como cada acción que la empresa realice puede hacer referencia y contribución a un derecho declarado en la Convención. Y esa es la invitación también que nosotros como red queremos hacer hoy en día. Que las acciones de las empresas pueden ser con perspectiva de niñez. Cada acción podemos vincularla a un ODS, lógicamente,
como también a un derecho de la Convención de los Derechos Humanos. Entonces, para ir finalizando la presentación, vamos a responder a la pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que las empresas tengan un rol en la protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes? La empresa incluso hoy puede reportar, ¿no es cierto?, sus acciones desde la óptica de infancia, incorporando este desafío a las contribuciones que hoy hacen las empresas a diversos grupos de la sociedad. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve como red hoy en día? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Precisamente es porque estamos convencidos de que la niñez es fundamental para nuestra sociedad y nosotros como actores claves debemos generar políticas, acciones o iniciativas, ¿no es cierto?, que vayan en contribución de los derechos de la niñez. El trabajo de todos estos años tiene un gran propósito para nosotros. Así como hoy en día existe la normativa que promueve la equidad de género, la diversidad e inclusión en el interior de las empresas, nuestro anhelo es instalar esta perspectiva al interior de las empresas, promoviendo, ¿no es cierto?, la construcción de una normativa que contribuya al respeto, a la promoción y a la protección de los derechos de la infancia. Recomendaciones finales para las empresas en materia de conciliación trabajo-familia. Creemos que es súper importante que las empresas puedan, primero, reconocer que todas sus iniciativas en política de conciliación trabajo-familia impactan de forma directa o indirecta a la infancia. Identificar también la cantidad de colaboradores que tienen niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Conocer cómo viven sus colaboradores, en especial las mujeres con niños menores de 9, que es la primera infancia. Por otro lado, también identificar las necesidades de los hijos e hijas de sus colaboradores, necesidades educativas, de salud mental, de los hijos e hijas, de manera de poder buscar, ¿no es cierto?, redes de apoyo que puedan ir en beneficio de los niños, niñas y adolescentes en esta materia. Y algo muy importante y quizá evidenciado en la sistematización de las guías y entrevistas que hemos realizado a empresas, primero, que muchas de las acciones empresariales en conciliación trabajo-familia no son miradas todavía desde la perspectiva y óptica de la niñez. Y no siempre se requieren grandes esfuerzos económicos, sino más bien liderazgos flexibles y voluntarios. Y por último, la invitación final de esta charla es llamar, ¿no es cierto?, a la corresponsabilidad social sobre la niñez. Queremos transitar de una concepción del cuidado de niñas y niñas que está vinculado a una noción familiar feminizada, a una que abarque, ¿no es cierto?, de forma mucho más integral la responsabilidad social de cada actor social. Y por supuesto, que hoy día las agendas de trabajo, género y niñez puedan conversar. Está el trabajo, y creemos que es súper importante que estas tres agendas públicas puedan conversar para así, lógicamente, instaurar políticas de conciliación trabajo-familia que, lógicamente, impactan en la infancia y que, lógicamente, lo hagan de buena manera. Así es que esa es la invitación a la corresponsabilidad social en la infancia. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Excelente presentación y genial las últimas recomendaciones que entregaste a nuestras empresas, a todos los distintos actores que están aquí en este webinar. Y también muy interesante esa relación ahí con los artículos de la convención, para ver ahí cómo podemos hacer ese nexo en las distintas iniciativas que pueden hacer nuestras empresas. Así que muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con Romina. Romina es Manager, Labor Relations, Diversity and Inclusion de BTR, y ella nos va a compartir con las iniciativas que han hecho en relación a la corresponsabilidad dentro de la empresa. Muchas gracias, Romina. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a UPI, a Acción Empresas, por la invitación. Feliz de contar nuestra experiencia, y como conversábamos antes tras bambalinas ahí con Andrea y Natalie, ojalá que las organizaciones puedan avanzar y copiar estas prácticas que son tan buenas en pro de la conciliación trabajo y familia, y que obviamente nos hacen un país mejor y más sustentable.
Voy a proyectarles una breve presentación. Un segundo que no me la... Acá. No, parece que... Aquí sí. Perfecto, se ve súper. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Súper. Bueno, contarles cómo ha sido nuestra experiencia y primero que todo, muy brevemente, ¿quiénes somos? Nosotros somos BTR, parte del grupo Liberty Latinoamérica, que hoy opera en más de 20 países en América Latina. Como pueden ver, tenemos presencia con distintos nombres, como acá en Chile somos BTR, en Costa Rica Cabletica, en Bahamas Cable & Wireless, Puerto Rico es Liberty Puerto Rico. Entonces, contarles de dónde nosotros estamos posicionados en este gran grupo que nosotros llamamos LLA, acá internamente de una forma un poquito más abreviada. Nuestra cultura, quien a nosotros nos hace generar todas las acciones, tanto internas para nuestros colaboradores como hacia nuestros clientes, es innovar para crear momentos significativos para nuestros clientes, generando crecimiento en nuestros mercados con una visión, una cultura y un equipo. Esto es súper importante porque nosotros todo lo que hacemos hacia afuera, digamos, hacia los clientes, también es, replicamos esta cultura internamente y obviamente desde adentro hacia afuera, para que así podamos llegar con estos momentos significativos que queremos lograr, generando acciones que impacten positivamente a los colaboradores. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en el ámbito de personas para así impactar positivamente a nuestros colaboradores? Tenemos 5 grandes desafíos este año, que si bien venimos trabajando en una agenda, digamos que se cruza con ciertos desafíos que nosotros en BTR siempre hemos promovido, como la flexibilidad laboral, ¿cierto? La corresponsabilidad parental. Hoy día tenemos 5 grandes desafíos que son la cultura y el engagement, el talento, el liderazgo. Para nosotros es sumamente importante que todos los programas que nosotros lanzamos, que nosotros implementamos en BTR, en Liberty Latinoamérica, estén los líderes empoderados de todas las iniciativas, porque ellos son sumamente importantes para que todas las políticas que nosotros diseñemos no sean letra muerta, sino que los colaboradores puedan hacer uso de ellas. Nuevas formas de trabajo. Todas las compañías hoy día están innovando en las nuevas formas de trabajo, porque obviamente el COVID llegó, ¿cierto?, de una forma repentina y nos tuvimos que adecuar a teletrabajar, a estar obviamente con esto que decía Andrea de el cuidado de los hijos, más el cuidado del hogar, más el trabajo. Entonces, estas nuevas formas de trabajo que llegan para quedarse, y diversidad e inclusión, que es algo que nosotros velamos para que la compañía sea diversa, sea inclusiva y que todo lo que hagamos tenga este sello. Y como les decía, nuestra empresa viene trabajando en la flexibilidad hace muchísimo tiempo. Acá tenemos un roadmap más o menos de un trabajo que hemos venido haciendo desde el año 2014, donde, por ejemplo, lanzamos la celebración para que el colaborador pudiese celebrar su cumpleaños y también el de sus hijos con un mediodía o mediodía. El Mamá Vuelve Tranquila. Nosotros lanzamos el beneficio de que todas las colaboradoras que retornaran de su postnatal el primer mes pudiesen trabajar mediodía. Vive Flexible es el sistema de puntos que nosotros lanzamos aproximadamente el año 2018, donde todos los colaboradores podían canjear
distintas temáticas con un sentido, donde pudiesen ocuparlos ya sea para algún trámite personal, un trámite con hijo, o simplemente querer descansar días obviamente adicionales a las vacaciones. Papá vuelve tranquilo. Antes de lanzar nuestro Parental Leave, nosotros ya teníamos una política flexible para que el papá pudiese trabajar media jornada, también las dos posteriores semanas al nacimiento del hijo. Parental Leave, que son estas 8 semanas de permiso pagado, que es en el que voy a entrar con mayor detalle. El flexible working, que es esta dinámica de trabajo híbrido, donde nosotros hoy día, luego de que vimos que el teletrabajo era muy, muy exitoso, si bien forzoso, pero que nos dio bastantes buenos resultados, nosotros hoy día instauramos la política de trabajo flexible, estas nuevas formas de trabajo, ¿cierto? Que les mencionaba anteriormente, que son parte de nuestros desafíos, donde vamos a dar la posibilidad a los colaboradores de que puedan trabajar un día a la semana desde la oficina, 4 días a la semana desde sus casas, y esto también permite una corresponsabilidad, esto también entrega una mayor conciliación vía laboral familiar, porque obviamente algunos de nuestros colaboradores nos han dicho, si bien el teletrabajo fue forzoso, como les mencionaba anteriormente, muchos padres que pudieron estar en la crianza de sus hijos un año completo, verlos crecer, ¿cierto? Entonces, el trabajo flexible ayuda muchísimo para la corresponsabilidad parental y la conciliación vida laboral familiar. Y el PTO. El PTO es un programa que nosotros lanzamos este año, que son vacaciones adicionales a las legales y son vacaciones ilimitadas, obviamente en coordinación con la jefatura y con el equipo de trabajo, pero el colaborador ya no tiene que estar contando las semanas de las vacaciones legales para poder salir o en verano o en invierno, sino también puede salir en la época del año que estime conveniente. Otra práctica también que apoya muchísimo al equilibrio y a la conciliación vida laboral familiar. Y porque la corresponsabilidad, como les mencionaba, se dejó de... Ahí sí. La corresponsabilidad es parte de nuestra agenda inclusiva. Nosotros el año 2019, como Grupo Liberty Latinoamérica, lanzamos el beneficio Parental Leave, que consiste en que todos los padres adoptivos o padres naturales, digamos, pueden tener la opción de poder tomarse 8 semanas de permiso pagado para que puedan estar cerca de sus hijos, de su familia, en este momento tan importante y significativo para las familias. Este permiso los colaboradores se lo pueden tomar ya sea de forma continua o de forma flexible. Algunos colaboradores quieren tomarse 4 semanas y luego, por ejemplo, extender las semanas tomándose los lunes y los viernes. Pero sí nosotros tenemos como base de que el mínimo de semanas continuas tiene que ser 4 semanas, porque es ahí donde impacta realmente al apoyo o más bien a la corresponsabilidad parental de las familias y así genera un impacto obviamente que es el que nosotros queremos y que hemos logrado con este gran beneficio. Y acá podemos ver cómo nos ha ido, ¿cierto? Acá tenemos algunos testimonios de colaboradores. Actualmente el 95% de los colaboradores que han sido padres han utilizado el beneficio. Es una altísima porcentaje, porque, bueno, sabemos que el postnatal parental legal, ¿cierto? Solamente un 0,2% ha hecho uso a la fecha, al menos la data que nos indican en el año 2019, y también es bajo el uso incluso de los 5 días legales. Pero nosotros tenemos un muy buen uso desde el lanzamiento que fue en junio del 2019, porque nosotros, como les decía, el trabajo que hacemos cuando implementamos las iniciativas, lo hacemos también de la mano con nuestros líderes para que así estas políticas que nosotros lancemos sean utilizadas. Por ejemplo, acá tenemos el testimonio de Nivaldo Marchán, que dice: buenas tardes, soy un agradecido de pertenecer a BTR, que me ha
que me haya permitido estar tanto tiempo en un momento tan especial y fundamental en el apego con mi hija Florencia. Tenemos otro testimonio de un colaborador, no se me logra ver muy bien abajo, se me corta la presentación, pero dice, en un principio no pensé que fuera tan necesario este tiempo tan prolongado de 2 meses, pero al vivir la experiencia se agradece cada minuto que pude pasar con ellas. En un principio no pensé que fuera tan necesario este tiempo, sin embargo, este tiempo tan prolongado de 2 meses. Sorry, que se me corta la presentación, entonces no alcanzo a leerles la frase completa. Pero acá, como pueden ver ustedes, tenemos 3 testimonios de aproximadamente 70 padres que han utilizado el beneficio y que nos han llegado muchísimo más. Obviamente no nos da el espacio para poder plasmar todos esos testimonios, pero los colaboradores, los hombres que han hecho uso de este beneficio, la verdad es que lo han valorado muchísimo, y sobre todo en una encuesta que nosotros hicimos este año, en junio, para el Día del Padre, donde les preguntamos a estos 70 colaboradores qué era lo que más valoraban, y justamente el 98% decía que era el apego con sus hijos, algo que no lograba obviamente tener con solo 5 días, porque esos 5 días casi los 4 primeros son trámites y luego tienen que volver de nuevo a la máquina del trabajo, ¿cierto? Entonces el 98% declaraba que lo más importante de haberse tomado este beneficio era generar ese apego con sus hijos. Y bueno, nuestro desafío es promover una cultura sostenible, y acá, como dice Estela Sirbutaki, que dice, cuando hay equidad en el ejercicio de la crianza, ganamos todos, nuestras economías, nuestras sociedades, nuestras familias y nuestras empresas. Quiero dejarlo con esa frase, que es algo que también transmitía Andrea en su presentación, de la importancia de las empresas en este rol y aporte a la niñez, a la conciliación vida laboral familiar, y cómo nosotros generamos una cultura sostenible, generando políticas y prácticas que puedan apoyar a las distintas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por tu presentación, y realmente muy interesante ver cómo han ido aplicando esta idea de la corresponsabilidad, acciones súper concretas y también con cifras súper exitosas, así que espero poder tener el espacio al final de todas las presentaciones para poder preguntarte un poquito sobre cómo lograron integrar esto en la cultura y sobre todo con las bajas que hay en Chile para que los padres se tomaran este tiempo. Así que muchas gracias, Romina. Y ahora seguimos con... Gracias, Natalie. Gracias, Romina. Débora Ruiz, que es Workplace Experience Senior Manager de Deloitte. Y esa será nuestra última presentación, y después tendremos un espacio para preguntas, así que ahí los invito y las invito a que hagan sus preguntas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Hola, buen día. Por favor, ¿me avisan si se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, ya, buenísimo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Tal como comentaba, mi nombre es Débora Ruiz. Yo tengo a cargo un área que se llama Workplace Experience. Suena raro, pero básicamente nos preocupamos de la experiencia de los profesionales y todos los colaboradores en las distintas etapas del ciclo de vida del profesional en esta firma. ¿Bien? Deloitte, quizás algunos de ustedes lo conocen, es una firma de servicios profesionales, una empresa global, y particularmente en Chile estamos integrados con Canadá. Por lo tanto, muchas de nuestras iniciativas o proyectos son en conjunto. ¿Bien? Lo que voy a presentar hoy día tiene que ver, se llama compromisos de equipo, y surge como una necesidad de responder de mejor manera a la conciliación vida y trabajo. ¿Sí? Pero antes de entrar en detalle en compromisos de equipo, quisiera explicarles que poco antes de la pandemia también empezamos a abordar como equipo en recursos humanos los temas de salud mental, de bienestar, pero el bienestar de forma integral, o sea, no solo el profesional en su rol laboral, sino también el profesional desde el punto de vista como
como persona, ¿sí? Como persona, con su rol familiar, con su salud física, etcétera, ¿bien? Y en pos de ello, cuando partió la pandemia particularmente, empezamos a realizar algunas encuestas de pulso, que le llamábamos, mensuales, que nos fueron dando más información de cuáles eran las necesidades que tenía la gente en pos de esto. Y bueno, ya lo comentaban, pero para nadie es novedad de que claramente el estado de la pandemia fue un desafío y generó muchas veces un caos en cada uno de nosotros en relación a cómo organizarnos de mejor manera, dado nuestros nuevos requerimientos con la familia, con los hijos, etc. ¿Sí? Entendiendo que esa siempre va a ser nuestra prioridad. Y a partir de esto es que empezamos a trabajar junto con Canadá en la implementación de este piloto, que son compromisos de equipo. ¿Bien? En el fondo es cómo generamos espacios de conversación que pueden sonar muy simples, pero que finalmente no se estaban dando, que permitan apoyar un espacio de confianza, de flexibilidad, en donde la gente pueda, con total libertad de expresión, decir cuáles son sus espacios, en el fondo los espacios que necesitan proteger, de cara a su familia, de cara a los niños, etc. ¿Bien? En el fondo, compromisos de equipo son conversaciones, ¿sí? Que requieren un proceso, una autorreflexión previa a la reunión, pero son conversaciones del equipo en donde asumimos compromisos o acuerdos, tomando como referencia el gráfico que está ahí, que son esas 4 dimensiones. ¿Bien? Los beneficios los ven acá a la derecha, pero sobre todo destaco lo que es fomentar el cuidado del bienestar, y principalmente cómo esta herramienta nos ayuda de cara a nuestra nueva normalidad, ¿sí? Que es un proceso en el que estamos trabajando también. Estas son las 4 dimensiones que generan la conversación. Por ejemplo, en Todo Mi Ser, básicamente es cómo generamos, como decía, estas instancias de confianza, de seguridad psicológica, por así decirlo, ¿cierto? De modo que la gente pueda exponer sus puntos de vista, indicar sus preocupaciones, señalar los espacios que necesita proteger, de modo tal que esto no tenga represalias ni nada, sino que simplemente se tome en consideración para el organizarnos como equipo, ¿sí? Mi bienestar en particular es una de las más importantes, porque finalmente es cuáles son las normas de comunicación preferidas en este equipo y de reuniones. O sea, por ejemplo, si yo los lunes tengo que llevar a mi hijo a kine o cualquier otra actividad en relación a mi familia, claramente puedo exponer este punto de modo que se tenga en consideración para mis asignaciones o mi organización en el ir a clientes, el ir a la oficina, etcétera, ¿sí? De cara a nuestra nueva normalidad. Y esto es súper importante porque cualquiera diría, bueno, son conversaciones súper sencillas, pero en un formato de trabajo en que estábamos todos remotos y donde muchas veces el día a día nos come, por así decirlo, estas conversaciones no se estaban dando. Entonces, básicamente, teníamos que generar el espacio como un dispositivo, en el fondo, crear esto, instalarlo y que la gente empiece a reservar estos espacios de conversación que son súper relevantes de cara a resguardar el bienestar. ¿Bien? Porque en la medida en que yo esté bien como profesional de cara a mi familia, también voy a poder estarlo más tranquila o rendir y desempeñar de mejor forma, ¿sí? Mi contribución única tiene que ver más bien cómo definimos como equipo el éxito, mis funciones, mis expectativas, mi desempeño, el feedback regular que recibo, y por último la fortaleza y desarrollo es, en definitiva, cómo como equipo ayudamos a que todos podamos, ¿cómo decirlo?, como hacer brillar nuestros talentos, básicamente, en colaboración, de todos modos, siempre en conjunto. ¿Bien? Y esto es compromisos de equipo, es una herramienta que las hemos ido instalando de a poco en las distintas funciones. Nosotros somos una firma de 2.200 profesionales más o menos, entonces
ha tenido una recepción muy positiva en el sentido de que ayuda justamente a la conciliación vida y trabajo, y de cara a nosotros como organización también es relevante ir instalando estas herramientas que ayuden a la gente, porque también tiene que ver con nuestros valores y nuestro propósito. Uno de nuestros valores es justamente cuidar de los demás. Entonces, ¿cómo como organización nos hacemos cargo de eso? Generamos estos espacios y también con ello apoyamos a generar una mejor sociedad, ¿sí? Y cuidar esos espacios de nuestros hijos. Eso. Muchas gracias, Débora. Genial, aquí tenemos unos minutitos más para poder hacer ahí algunas preguntas. Les agradecería si pueden prender la cámara a todas las que han hecho sus presentaciones para que estemos aquí todas juntas en el panel. Andrea también, si es que estás por ahí. Agradecerles a las tres por esas excelentes presentaciones, cómo han ido implementando, por un lado, lo que comentaba Andrea, las iniciativas que pueden hacer las empresas y cómo se pueden ir vinculando a la convención, a los derechos del niño, que muchas veces parece algo tan lejano, de cómo las empresas pueden hacer esa relación y generar un impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que les agradezco a las tres y por esas excelentes iniciativas que ojalá varias de nuestras empresas que están viendo, que están asistiendo en este webinar pudieran replicar. Y vuelvo a repetir, si es que hay alguna pregunta que quieran hacerle, aprovechando aquí a nuestras tres expertas. Y bueno, aprovecho también de preguntar por mientras a Romina. Me gustaría poder abordar un poquito más en el tema cultural. ¿Cómo han hecho para que los padres dentro de BTR puedan tomar estos días extras sin sentir esa presión? Por lo que nosotros hemos visto mucho en nuestras conversaciones con las empresas, hay como un temor de ser juzgado, y que también es una cosa muy, muy cultural dentro de la organización y también de nuestra cultura chilena. Acá pasa un poquito al revés, Natalie, es juzgado el que no lo toma. Como yo les decía, obviamente es un proceso, todo cambio. Me acuerdo cuando recién lanzamos Parental Leave, era, pero ¿cómo? 8 semanas fuera, o sea, fue súper rápido la implementación, el diseño con Liberty Latinoamérica y todas sus operaciones y luego la implementación, y no se pensó mucho, la verdad. Cuando estas prácticas obviamente uno tiene que adaptarlas, ¿cierto?, a su medida. No todas las prácticas sirven de la misma forma para todas las empresas. Sin embargo, nosotros aterrizamos las políticas de cada operación, como ustedes pudieron ver que tenemos en diferentes países, de acuerdo a la realidad local, a la realidad del país. Sin embargo, fue súper rápido porque la gente lo adoptó de muy buena manera, o sea, una política de pasar de 5 a 8 semanas. Sí, no te niego que los primeros meses igual hubo resistencia y el colaborador nos decía, oye, si me tomo esto me van a mirar horrible. Y nosotros ahora es al revés, o sea, después de 2 años es, o sea, si tú no te tomas el beneficio, te vamos a mirar horrible. Y el jefe también, esto es un programa y todas las iniciativas que nosotros hacemos, donde el líder es un motor principal para nosotros, nuestros embajadores de todas las iniciativas, para que así estas se puedan llevar a cabo sin miedo, sin ningún sesgo, y obviamente sean parte de nuestra cultura de forma natural. También me han llegado algunas preguntas por chat. Una relación así es que tienen el dato de cuántos niños y niñas han sido beneficiados por la política de postnatal parental, y lo otro si es que el Parental Leave de BTR es para trabajadores y trabajadoras. Hay dos preguntas. Respondiendo a la primera pregunta, nosotros aproximadamente tenemos 70 padres que han hecho uso del beneficio, que son este 95% que yo les comentaba, donde hay padres que han tenido mellizos, por lo tanto aproximadamente son unos 80 niños que se han beneficiado, niños y niñas, con este beneficio.
Y con respecto a si es para trabajadores y trabajadoras, bueno, obviamente la maternidad hoy día tiene estas semanas de pre y postnatal. Sin embargo, la política es muy inclusiva, o sea, para nosotros es para familias homoparentales, para adopción, en caso que el día de mañana nosotros tengamos alguna familia homoparental que quiera hacer uso del beneficio, que haya adoptado, etcétera, nosotros lo vamos a entregar porque es una política muy inclusiva. Perfecto, muchas gracias, Romina. Aquí hay otra pregunta más que se hizo en el chat que creo es ideal para Andrea, considerando el siguiente webinar que vamos a tener, que aquí Mauricio dice, ¿existen proyectos RCE para beneficiar a la comunidad? Ya que sus colaboradores son afortunados, pero esto es parte de la distancia que existen entre las grandes empresas de la comunidad. Así que, bueno, Andrea, si le puedes contar ahí del siguiente webinar que tendremos, y ahí después, si es que Débora y Romina tienen algo que agregar, quizás alguna iniciativa en relación a esta temática. Claro, bueno, hablando del siguiente webinar, nosotros el 19 de agosto vamos a tener el siguiente ciclo, que es específicamente sobre inversión social y relacionamiento comunitario, cómo las empresas de alguna manera pueden impactar positivamente mediante su inversión social, que tiene que ver con las causas empresariales, o cómo también cómo la empresa incide en el entorno donde está y se inserta la empresa. Entonces, creemos que es importante también que puedan participar de este webinar, porque la empresa puede impactar en distintas dimensiones. Una es la conciliación trabajo-familia, que es lo más directo, como la empresa se relaciona con sus colaboradores y por ende con su familia. Luego viene el impacto en el entorno, que tiene que ver con la inversión social y con el relacionamiento comunitario, también con el mercado, publicidad y marketing. Y por supuesto son distintas formas en que la empresa puede impactar. Y esta es una acción ya que estamos haciendo. Y también comentarle que las empresas, parte de la red, realizan, la mayoría, o sea, todas, inversión social respecto a infancia, a primera infancia. Entonces ahí dejarlos invitados, ahí María Laura va a exponer y va a explicar y detallar un poquito más cómo una empresa puede realizar este campo y puede abrirse a este campo. Muchas gracias, Andrea, para que no se pierdan el siguiente webinar del ciclo. Y no sé si Romina o Débora tienen algo ahí para comentar en relación a, claro, cómo pueden extender ciertos beneficios más hacia la comunidad, hacia los distintos actores con los que se relacionan. Igual es un tema complejo, no fácil de abordar. Sí, bueno, en mi caso, justo estaba compartiendo, creo que es Mauricio la persona que preguntó por el reporte de responsabilidad social que tenemos, además de algunas actividades en honor a esto, de voluntariado, particularmente lo de compromisos de equipo u otras iniciativas que estamos pensando en cómo que ayuden a la conciliación vida y trabajo. Todavía no ha tenido una bajada, por así decirlo, a otras comunidades, pero efectivamente, y tomando el punto, es algo que podemos empezar a ver junto con el equipo de RCE de cara a cómo con estas prácticas, que son sencillas, pero son buenas prácticas, ayudamos también a otras organizaciones y otras comunidades en pos de eso. Muchas gracias, Débora. Ahí tenemos un desafío para ver cómo podemos abordar e ir integrando los distintos actores con los que nos involucramos como empresa, y también ver quizás ciertos beneficios que son más fáciles en estas empresas que tienen el lado más corporativo, y ver cómo también implementarlo a las empresas que tienen toda la parte operativa. Quizás también hay beneficios que se dificultan más para poder implementarlos. Otro desafío más ahí. Bueno, ya estamos en la hora, así que no quiero quitarles más tiempo a ustedes ni tampoco a los asistentes, así que agradecerles a las tres, a Débora, a Romina y a Andrea, por sus excelentes presentaciones. Un tema que en realidad hay mucho para profundizar, hay mucho que seguir avanzando, hacer un cambio tanto cultural en Chile como en nuestras propias empresas. Invitarlas a la siguiente actividad que vamos a tener el 19 de agosto, como comentaba Andrea, donde vamos a poder ir abordando más el tema de las comunidades y, claro, cómo las empresas pueden ayudar en este impacto en los derechos de la niñez. Así que, bueno, y ojalá se hayan inspirado con las distintas iniciativas que se comentaron acá y puedan implementarlas en sus empresas. Así que muchas gracias a todas y que tengan un excelente día.
Muchas gracias Gracias. a todos. Que estén todas. bien. Gracias a todas. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.